Bienvenidos a este nuevo episodio de Conociendo Líderes Geotécnicos. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar al distinguido ingeniero Dr. Manuel Gutiérrez. El Dr. Manuel Gutiérrez posee el título de ingeniero civil de la Universidad de Chile, el grado de maestría en ingeniería civil por la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez y el grado de doctorado en ingeniería civil con especialidad en geotecnia del Rensselaer Polytechnic Institute en Troy, Nueva York. En el ámbito académico, el Dr. Gutiérrez ha realizado numerosos ensayos de centrífuga para modelar y evaluar la estabilidad sísmica de diques en el lago de Maracaibo, en Venezuela, y se ha desempeñado como profesor asociado, dictando cursos a nivel de pregrado y posgrado en la Universidad Politécnica de San Juan, en Puerto Rico. Es autor de múltiples publicaciones sobre mejoramiento de suelo. Por otro lado, en el ámbito profesional, se ha desempeñado como gerente para Latinoamérica de GeoPierre Foundation Company, con base en Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos, y en los últimos 10 años se desempeña como gerente general de EMIN Geoestructuras en Perú, licenciatario de los sistemas patentados de refuerzo de suelo GeoPierre. Ha participado en diseño de soluciones y de mejoramiento de suelo en diversos proyectos de Latinoamérica y en Estados Unidos. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Hola, un gusto saludarte. Muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar. Qué bueno escuchar eso, nos alegra mucho. Bueno, empecemos por el principio de su carrera, ingeniero, sus motivaciones. ¿Cómo es que el ingeniero Manuel Gutiérrez, su persona, decide dedicarse a esta rama de la ingeniería que es la geotecnia? Es una buena pregunta que a uno lo hace recordar, ¿no? Como todos los estudiantes de ingeniería civil, ya tenemos una historia que proviene de nuestra educación en el colegio, nuestra familia. En mi caso, pertenecía a una familia en que había mucho ambiente de estudio, y en tanto por mi madre, que era profesora de inglés, como por mi hermano, que también era muy buen alumno en el colegio y llegó a ser doctor en ingeniería nuclear. Entonces, en mi caso, más bien estaba siguiendo los pasos de mi hermano en muchos aspectos de mi vida. En cuanto a la ingeniería geotécnica, cuando estaba estudiando en la Universidad de Chile, yo estaba en la especialidad de ingeniería estructural. Sin embargo, al decidir mi tema de tesis, que se requiere para terminar el título de ingeniero civil en Chile, escogí un tema vinculado a los daños ocasionados por el terremoto de 1985 en Chile, y en particular daños asociados a la estabilidad de taludes en la ciudad de Viña del Mar. Y fue un acercamiento que me hizo entender de manera más profunda la geotecnia, la mecánica de suelos, y desarrollar, sin darme cuenta, como muchos estudiantes, sin darnos cuenta, uno va descubriendo cuál es el camino en la vida de cada uno, cuál es nuestra pasión. Y en mi caso, fue un descubrimiento casi que al momento de terminar mi carrera, al momento de hacer la tesis. Tuve la oportunidad de realizar análisis numéricos cuando eran, digamos, los comienzos de los métodos de elementos finitos. Todavía se usaban computadores mainframe, estos computadores IBM refrigerados por agua, y en que había que programar en el lenguaje fuente, ¿ya? En Fortran 77 u otros, que entonces uno entendía los conceptos muy a fondo, ¿no? Porque se requiere, si uno va a tener que hacer programas o modificar programas, requiere ya un entendimiento bastante en detalle, ¿no? Y ese fue mi caso. Así me llegué a la ingeniería geotécnica, fueron mis comienzos. Interesante, ingeniero. Muy buena historia. Ahora, después de egresar, ¿cómo fueron sus primeros pasos? ¿Cómo fue ese primer contacto con la geotecnia fuera de las aulas? Yo diría que estoy muy agradecido de los maestros que tuve, de los profesores. En la Universidad de Chile recuerdo a dos grandes profesores de ingeniería geotécnica: el ingeniero Pedro Ortigosa, que tenía una maestría de MIT, y el ingeniero Horacio Musante, que tenía una maestría en la Universidad de California en Los Ángeles. Entonces, ellos me motivaron a continuar estudiando, y gradualmente fui asistente de clases, ayudante de las clases, ayudaba a corregir exámenes de geotecnia, mecánica de suelos, de ese tipo, fundaciones. Y posteriormente, cuando tuve que escoger cómo continuar mi carrera,
trabajó un periodo corto en Chile y después fui a hacer una maestría, también en Ingeniería Geotécnica, a la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Escogí la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez porque en ese momento consideraba que era lo más adecuado para mí, ¿no? Tener un balance en la vida entre la actividad académica y también la vida personal, que había estado muchos años dedicado al estudio. En Puerto Rico pasé a estudiar con gran profundidad métodos de análisis de pilotes hincados, pilotes barrenados. En Puerto Rico es un país en que hay una ingeniería geotécnica de gran nivel, tanto desde el punto de vista profesional como académico. Y es así que nuevamente tuve grandes mentores. Recuerdo al doctor Bernal, que es graduado de la Universidad de Texas Austin, fue mi profesor guía, al cual le agradezco muchísimo, y él me motivó para continuar mis estudios doctorales, los cuales después de año y medio en Puerto Rico continué en el Rensselaer Polytechnic Institute, una universidad privada al norte de Nueva York, y tuve la fortuna de que mi profesor guía fuese un gran académico y una gran persona, el doctor Ricardo Dobry, una de las autoridades a nivel mundial en ingeniería geotécnica y sísmica, y uno de los autores del International Building Code. Entonces, en ese sentido, he tenido, diría que, bastante suerte, acompañado del esfuerzo que se requiere, ¿no? Muchas veces dicen que cuando llegue un momento de inspiración o de suerte, ojalá que uno lo encuentre trabajando. Yo creo que ese ha sido mi caso, digamos. Muy bien, ingeniero. Qué agradable escuchar esas palabras, cómo fue desarrollándose de la mano de grandes académicos del medio, ¿no? Qué bonita oportunidad. Y díganos, ingeniero, seguramente durante el trabajo usted ha tenido discrepancias con otros ingenieros, otros retos. ¿Cómo se solucionan estos retos del día a día en el trabajo? Es una muy buena pregunta, ¿no? En mi caso, y yo creo que en la mayoría de nuestros colegas que puedan estar escuchando y viendo esta presentación, en la universidad nosotros aprendemos que los problemas de ingeniería tienen una solución definida, única, y que bajo ciertos datos de entrada y un cierto procedimiento de diseño se obtiene una solución. Y uno queda muy tranquilo cuando obtuvo la solución correcta o cercano a la correcta. En la vida real, yo aprendí que pareciera que si lo comparáramos con un libro de fundaciones de ingeniería geotécnica, se combinan con el capítulo 2, con el capítulo 5, con el 8, todo combinado, y a eso se agregan los factores que tú señalas, ¿no, Juan Manuel? Los aspectos humanos, ¿no? Las situaciones que tal vez uno no controla y que muchas veces generan estrés. En mi caso, cuando he tenido que afrontar ese tipo de situaciones, me hago algunas preguntas a mí mismo que me permiten tomar como cierta perspectiva, ¿no? ¿Soy la primera persona que enfrenta un reto de este tipo? Normalmente la respuesta es no. Por otro lado, ¿a alguien más le ha ocurrido esto, ¿no? ¿Cómo lo podría haber manejado? Entonces uno va tomando cierta perspectiva del problema que permite pensar mejor. Por otro lado, tener cierta humildad, ¿no? Que uno no es dueño de la verdad y las grandes decisiones y avances del mundo se han tomado realmente de manera colectiva o con un conocimiento integrado. Por supuesto que hay líderes, pero realmente es un conocimiento en que contribuye mucha gente. Dicho esto, cuando he tenido que tomar decisiones, lo digo de la manera más entendible quizás, trato de no tomar decisiones cuando tengo el problema encima, sino que darme unas horas para tomar la decisión final, no decidir en caliente. Problemas particularmente de tipo humano los evito decidir en el momento cuando está ahí la crisis encima quizás, o se plantea recién el problema, porque precisamente uno tiene una perspectiva. O sea, es ideal darse al menos unas horas, ¿no? Unas 4 o 5 horas. Lo segundo, si es un problema de tipo más bien técnico, si yo no tengo la solución,
trato, a estas alturas de mi vida, conozco a la gente que puede saber la solución o ayudarme a obtener la solución. Y en ese sentido, digo, hay que tener esa humildad para saber llamar a quien puede ser más experto y más preparado que uno en ese tema en particular. Y en los aspectos de capital humano, Juan Manuel, ahí, con los años, ¿no? Créeme que no era así cuando era más joven, ¿no? Con los años tener una cierta empatía, ¿no? Ponerse en el lugar del otro y decir por qué hizo o tomó ciertas decisiones que ahora son cuestionadas, pero lo tomó bajo un cierto contexto, con un conocimiento que había en el momento, porque mirando en retrospectiva hacia atrás, todos tenemos visión 2020, pero en el momento en que uno tiene que tomar ciertas decisiones, no conoce todos los datos, y ponerme en esa situación, antes de juzgar, antes de evaluar, y finalmente, después de todas estas consideraciones, recién tomo decisiones, pero no apresuradas, más meditadas, con una cierta empatía, tratando de entender la situación. Sí, sí. Ese es Muy valiosa estrategia, ingeniero. De hecho, muy interesante escuchar eso. Ahora, dentro de todos estos retos que me comenta, ya sea a nivel personal, a nivel humano o a nivel técnico, ¿cuál consideraría usted que fue el más desafiante de su carrera? ¿Alguno que recuerde especialmente? Ha habido varios, ¿no? Varios retos. Desde el punto de vista profesional, destaco dos, ¿no? Uno fue en el mundo académico. Cuando llego a la Universidad de Rensselaer Polytechnic Institute, en que mis compañeros provenían de los lugares más diversos del mundo, muy inteligentes, entonces uno se preguntaba si iba a estar a la altura. Y muchas veces es más importante atreverse y perseverar. Si uno duda, puede estar perdido, ¿no? O sea, uno tiene que mantenerse, ser perseverante. Y en ese momento, cuando tuve que revisar del orden de 20 a 30 ensayos de centrífuga, ¿no?, que se mencionaba anteriormente, que parece ciencia ficción, en que se tienen máquinas de 6 metros de diámetro bajo tierra, en que se aumenta la gravedad de 50 a 100 veces en la aceleración centrífuga en el brazo que está rotando a 3 o 4 revoluciones por segundo, y uno se pregunta, ¿alguien me va a ayudar en esto a operar la máquina? Y no, resulta que es uno que lo va a operar solo, ¿ya? A uno le explican al principio, pero después lo tiene absolutamente solo operando equipos de 2, 3 millones de dólares, y con esa responsabilidad tan grande. Entonces, uno pone atención a los detalles, pero también desarrolla un amor por el trabajo que está realizando, ¿no? Y ese fue uno de los grandes retos. Durante mis estudios doctorales, estar en el estado del arte, realizando ensayos en que se construían modelos a escala, en que un pie de alto, si se aumenta la gravedad 50, 100 veces, equivale a 50 o 100 pies de altura de un terraplén, dado que aumentó la gravedad 50 o 100 veces. Era muy desafiante, y luego aplicar terremotos, al principio simples en un simulador de terremoto, un shaker, sinusoidales, para entender los conceptos básicos, y luego ya terremotos reales, y ver los efectos de amplitud, frecuencia, etc. Entonces es todo un proceso, ¿no?, que se empieza de lo más simple a lo más complejo. Ese es desde el punto de vista académico. Desde el punto de vista profesional, me parece a mí que fue cuando tuve la oportunidad. En ese momento yo trabajaba para Geopier Foundation Company en Estados Unidos, en Charlotte, Carolina del Norte. Tuve la oportunidad de diseñar el apoyo de unos terraplenes en un proyecto en Ecuador, ¿no?, usando el método de pilas de agregado compactado. Entonces teníamos que ver todos los aspectos, ¿no?, los conceptos de control de asentamiento, drenaje radial, estabilidad de taludes, entre otros, ¿no?, y todo el tema de liquefacción. Y en ese momento uno diseña los proyectos desde el punto de vista de ingeniería clásica de diseño. Luego vienen los aspectos constructivos, ¿no?, en que uno tiene que viajar a un lugar remoto en Ecuador, participar del proceso constructivo, ver el montaje de equipos, proveer ciertas guías en cuanto a la ejecución, etc. Y como que el círculo profesional se cierra cuando en abril 16 del 2016 ocurre el terremoto de diseño, ¿no?,
magnitud 7.8, aceleración de 0.38 de G, siendo que los parámetros de diseño eran 0.4 de G y magnitud 8. Entonces, en ese momento uno duda, ¿no? Ve las noticias, piensa, ¿realmente habré diseñado lo que debía ser como profesional correctamente? Y hay todo un cuestionamiento interno hasta que uno se entera que el proyecto sí fue exitoso, mantuvo su integridad, mientras otros similares colapsaron. Entonces, eso genera una gran satisfacción profesional, pero también genera grandes lecciones de vida, ¿no? En el sentido de poner atención a los detalles en cada proyecto en que uno participa y estar consciente que puede que en la vida en que estamos en la Tierra sí ocurra el terremoto de diseño para el cual todos diseñamos y estudiamos, ¿no? Mucho Interesante, atención a los ingeniero. detalles. Muy buenas experiencias, ingeniero. Ahora en su puesto gerencial, ¿cómo es el día a día? ¿Cómo es el trabajo en el puesto de gerente general? Yo diría que es en mi caso, al igual que muchos de los colegas y estudiantes que puedan estar viendo este video, en nuestra carrera profesional todos empezamos por aspectos muy técnicos, ¿no? Nuestros estudios están orientados en los primeros años a desarrollar habilidades analíticas en cálculo, en mecánica, física, y luego entramos a las carreras de ingeniería civil. Y no nos damos cuenta que en ese momento estamos desarrollando ciertas capacidades de análisis para resolver problemas no solo técnicos, sino que también de otra naturaleza cuando llegue el momento más adelante en nuestra vida profesional. En mi caso, fue gradual la transición a gerente, ¿no? Primero en Estados Unidos, en que fui gerente para Latinoamérica de la empresa GeoPeer, pero en aspectos más bien técnicos. Pero me permitió prepararme para este cargo de gerencia general ahora en el INE Geoestructuras en Perú. Es decir, no tener temor a tomar decisiones que muchas veces involucran o muchísimo dinero o son de una gran responsabilidad técnica, pero hacerlo con cierta conciencia y responsabilidad profesional y el aplomo que se requiere en ciertos momentos. Porque también ser líder, casi que en palabras simples, significa pararse cuando muchas otras personas se quedan sentados, ¿no? Entonces, tener esa capacidad para tomar ciertos riesgos y de alguna manera crear un espacio de seguridad en la empresa en que todo el equipo nos sentamos felices y cómodos de trabajar en EMIN, Geoestructuras en este caso, y también dentro de este espacio de seguridad, tanto del punto de vista humano, financiero, ético, dentro de este espacio de seguridad, contar con un equipo de trabajo. Formamos un equipo de trabajo, yo soy parte de un equipo de trabajo y estoy muy agradecido de mis compañeros. El éxito de una empresa o de una persona está asociado a todo un grupo que a uno lo acompaña, digamos. No es el de una persona. Entonces, en ese sentido, yo diría que en las posiciones de gerencia general, en resumen, se tienen que desarrollar habilidades de toma de decisiones, decisiones en algunos momentos en que uno sepa escuchar a muchas personas, pero saber que la responsabilidad final es de uno. Y por otro lado, haber tenido previo a esos momentos de tomar esas grandes decisiones, haber tenido el tiempo y el haber realizado el esfuerzo de formar o ayudar a formar estos equipos de trabajo tan cohesionados y efectivos, que son en este caso mis compañeros, a los cuales les agradezco muchísimo. Genial, ingeniero, muy ilustrativo. Ahora tenemos especial interés en GeoPub por saber cómo las externalidades, las situaciones que no están bajo su control, pueden llegar a afectar a la empresa y cuáles son las decisiones que uno toma para moldarse a eso. ¿Cómo cambia eso la toma de decisiones que uno tiene como gerente? Es un muy buen punto. Y en nuestra empresa, EMIN Geoestructuras, pertenece a un grupo económico. En este caso, el grupo EMIN de Chile, que es el segundo contratista minero de Chile. Dentro de las políticas del grupo hay reuniones de directorio mensuales, los últimos miércoles de cada mes, ¿no? Y por otro lado, nos damos 2 veces en el año
el espacio para tener encuentros de planificación estratégica que duran 3 días y en que nos aislamos, ¿no? Nos vamos a un hotel aquí en Lima y toda la empresa, toda la empresa, participamos de este encuentro de planificación estratégica. Dentro de ese encuentro de planificación estratégica hay unos análisis que se llaman FODA, ¿no? Que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y dentro de las debilidades, amenazas, analizamos tanto el entorno externo como interno. Y el entorno externo, vemos qué parámetros podrían estar cambiando. Tendencias económicas, tendencias políticas. Nosotros analizamos cómo se ve las proyecciones económicas, cómo puede afectar la inflación. Estamos analizando en el caso de Perú y de Chile, el precio del cobre, que es tan importante en nuestras economías, y parámetros también que pueden ser adversos, ¿no? En el sentido que, mira, tratamos de estar en contacto con las empresas que diseñan, los diseñadores, porque indican con un desfase de aproximadamente 6 a 8 meses cómo va a estar la actividad de construcción en el futuro. Si nosotros vemos que los diseñadores están ocupados, podemos proyectar que en 6 a 8 o 9 meses va a haber una carga de trabajo importante. Por el contrario, si vemos que la actividad de diseño, de ingeniería está bajando, entonces son muchos los factores que se están monitoreando. En el caso particular de nuestra empresa, de manera muy ordenada, ¿no? Haciendo estas planificaciones estratégicas, y mensualmente tenemos informes que van como ajustando, ¿no? Haciendo los ajustes a esa planificación estratégica. Ok, ingeniero, muy completa la respuesta. Una pregunta más. Actualmente se encuentra trabajando en EMIN Geoestructuras. En líneas generales, cuál es la misión y la visión de la empresa? ¿Qué decisiones toma usted para laborar acorde a estos principios, a estos lineamientos? Correcto. Desde el punto de vista de nuestra empresa y nuestro grupo, nosotros aspiramos a ser, nuestra misión, visión, es ser un referente técnico en soluciones de cimentaciones especiales, reforzamiento de suelo y drenaje. Cuando decimos ser un referente técnico, es que queremos ser un actor importante en el mercado en que nos desenvolvemos. Desde el punto de vista más de largo plazo, queremos ofrecer estos servicios ofreciendo valor a nuestros clientes, desempeñándonos de una manera ética y responsable en cada uno de los proyectos y de manera amigable con el medio ambiente. En el caso de cómo se llevan a la práctica, digamos, porque son declaraciones que son a veces bastante impactantes, a veces difíciles de llevar a la práctica. En el caso de nuestra empresa, nos preocupan muchísimo los valores, los aspectos éticos, hacer lo correcto en todo momento. Somos humanos, nos podemos equivocar, pero no porque hay una mala fe detrás, ¿no? Y en ese sentido, en nuestra página web, siempre en la esquina superior derecha, se encuentra un canal de denuncias en que si de alguna manera involuntaria o voluntaria cometemos algún tipo de falta, se puede ingresar de manera anónima y toda esta información va directamente a los accionistas y a la Cámara de la Construcción de Chile, de la cual dependemos. Entonces, en ese sentido, tratamos de practicar lo que declaramos, digamos. Entonces, están estos canales de denuncia de todo tipo. En cuanto a ser un referente técnico, nosotros somos los representantes de empresas o marcas internacionales. En el caso del reforzamiento de suelo, de GeoPierre Foundation Company. En el caso de otras tecnologías como pilotes helicoidales, de Licán Anchors, que son empresas muy grandes que operan en más de 50 países cada una de ellas. Y desde ese punto de vista, constantemente hay webinars técnicos o en el caso nuestro, se da quizás una vez al año que alguno de nuestros ingenieros pueda viajar a Estados Unidos a capacitaciones y tratar de mantenernos al día, ¿no? Y esa misma información también la transmitimos en Perú, ejecutando
realizando o webinars de manera virtual o bien encuentros presenciales con una base de cliente que está interesada en estos aspectos más técnicos. Sí, básicamente es eso. Ok, ingeniero. Ahora, ingeniero, en definitiva, para ser gerente, muchas de las habilidades se adquieren y fortalecen en el camino, ¿verdad? Con la experiencia. Pero de todas formas, supongo que es necesario siempre contar con una base, una materia prima de la cual partir. Entonces, la pregunta va, ¿qué habilidades y estudios recomienda usted que se deben de construir para un ingeniero que tiene la motivación o la meta de optar por un cargo gerencial a futuro? Buena pregunta. En el caso nuestro y mío, me he desempeñado en todos los aspectos de geotecnia y fundaciones. Entiendo que GeoPUC está orientado a ese rubro, digamos, ¿no? No sé. Dicho esto, pienso que es muy bueno tener el grado de bachillerato en ingeniería civil, ser ingeniero civil de una universidad como la de ustedes, que es muy buena, pero posteriormente alcanzar un grado de maestría en ingeniería geotécnica, en este caso en particular. ¿Por qué? Porque para ser líder de una organización, de una empresa que va a estar en el ámbito de la ingeniería geotécnica y fundaciones, uno también tiene que ser líder no solo en aspectos gerenciales, también en aspectos técnicos, ¿no? Ser una especie de filtro en algunos momentos, o también mostrar el camino en otros, o bien tener esta capacidad de inspirar a los equipos de trabajo en algún momento difícil. Sin tener estos conocimientos técnicos tan claros o definidos, es muy difícil hacerlo, y recomiendo que el grado de maestría es muy importante. De hecho, la Asociación Norteamericana de Ingenieros Civiles está casi promoviendo que sea un grado académico exigible para tener el título de ingeniero civil, en el caso de Estados Unidos. Entonces, hay una tendencia. En cuanto a las otras habilidades gerenciales, yo creo que se pueden complementar con un MBA, un Master in Business Administration, sería ideal, ¿no? En mi caso, yo no lo obtuve formalmente, tomé, sin embargo, muchísimos cursos de los programas de MBA cuando vivía en Puerto Rico y era profesor en Puerto Rico. Tenía un poquito de tiempo y me escapaba a la facultad de al lado, digamos, ¿no? A estudiar mi MBA de manera anónima. Pero esa formación sí es muy valiosa, pero complementaria. No es que reemplace el conocimiento técnico puro y duro en el caso de nuestra profesión. Complementario. Es mi opinión. Perfecto, ingeniero. Perfecto, ingeniero. Muy buenos consejos, muy valiosos consejos. Ahora, desde su perspectiva, como gerente de casi 10 años, ¿cómo percibe que su empresa influye en el desarrollo del país o de la región? Es un buen punto, ¿no? Pienso que como toda empresa hemos tenido ciclos, ¿no? Ciclos en que vamos muy bien y luego hay periodos bien difíciles en que nuestra actividad de proyectos, de ingresos, puede caer. Lo que quiero decir que las proyecciones lineales de crecimiento solo son proyecciones. En la vida real hay momentos en que se está bien y que se está mal. Pero sí, cuando uno ve como una tendencia dentro de esta aleatoriedad, se ve esa tendencia hacia el crecimiento. Dicho esto, yo creo que nuestra empresa, poco a poco y de manera casi anónima, contribuyó a que las tecnologías de reforzamiento de suelo mediante pilas de agregado compactado fueran una alternativa de cimentación inicialmente no conocida en el año 2013 y ahora bastante más difundida en el año 2023. Nosotros fuimos parte de esa contribución técnica en Perú, yo creo que una parte muy importante, de alguna manera bastante pioneros en ese campo del reforzamiento de suelo. Tal vez no los primeros, pero sí dentro del grupo de los primeros. Por otro lado, sentimos la satisfacción de haber participado en proyectos muy importantes, como por ejemplo grandes plantas de tratamiento de aguas residuales en el norte de Perú, o proyectos como emblemáticos como apoyo de estanque de almacenamiento en la refinería de Talara o de Puerto Maldonado para Petroperú,
o proyectos como el astillero Sima en el Callao y apoyando muchísimos edificios, también en Lima, ¿no? Edificios de hasta 20 pisos en ATE con esta tecnología. Sin embargo, cuando uno hace un balance, siempre piensa si podríamos haber hecho más en este periodo. Creo que en la medida en que se mantiene esta inquietud que puedan tener la gente más joven, los estudiantes, estar en contacto con ingenieros jóvenes que tienen toda esta energía y ganas de aprender, a personas como yo, que ya somos de generaciones mayores, nos ayudan, por un lado, a mantener ese dinamismo, a mantener ese cuestionamiento de cómo se podrían hacer las cosas mejor y, de alguna manera, a tener esta interacción que, como empresa, nos hace tener un mejor balance, ¿no? Un mejor balance para crecer y proyectarnos hacia el futuro. Básicamente es eso. Muy bien, ingeniero. Me quedo con la idea de ese sentimiento de gratificación, de apoyar al mejoramiento del suelo del país, de innovar en las técnicas de la geotecnia en el país. Qué sentimiento tan gratificante para una persona. Ahora, retomando un poco la idea que habla acerca de ese apoyo entre generaciones de ingenieros, ¿qué tan beneficioso considera que es usted la participación de empresarios, gerentes como usted, o de empresas mismas de la entidad empresarial en espacios como este, en ponencias, congresos, entrevistas de grupos estudiantiles como Geopuca? A mí me parece que es clave para el crecimiento de un país contar con profesionales jóvenes, generaciones que sean cada vez más preparadas, que cuenten con el apoyo de empresas, de profesionales que puedan estar ya más establecidos. Es muy importante la transferencia quizás de experiencia, y tal vez una transferencia mutua, porque también hay tecnologías, hay programas, hay ciertos conocimiento académico que uno ya no conoce, ¿no? Entonces los ingenieros jóvenes aportan a las empresas con ese conocimiento. Hay un beneficio mutuo, esa transferencia mutua. Es clave para el desarrollo de los países que hay un mayor nivel de educación, un mayor nivel de conocimientos más avanzados, sobre el campo de las ingenierías, por ejemplo, de los profesionales más jóvenes. Y en ese sentido, yo creo que es casi que una responsabilidad que todos tenemos de apoyar al sector académico cuando se trate de hacer prácticas profesionales, trabajos de verano o incluso proyectos de investigación, ¿no? Las empresas privadas muchas veces tenemos la capacidad para hacerlo y hay un beneficio mutuo. Se aprende muchísimo, ¿no? Normalmente, casi lo digo de manera un poco anecdótica, ¿no? En las empresas puede haber ingresos, puede haber recursos, pero muchas veces no hay el tiempo para innovar, nos faltan profesionales que estén más cerca de la innovación y de conocimientos más disruptivos que se tienen en las universidades. Esto de cuestionar todo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Tener estas ideas diversas, ¿no? Ayuda muchísimo. Ok, ingeniero. Ya casi finalizando, ¿cuál considera usted que son las habilidades que tiene que contar un ingeniero civil especializado en geotecnia actual, un ingeniero civil moderno, para que sea competente en el mundo laboral? Una difícil pregunta, ¿no? Yo creo que tener los conocimientos técnicos fundamentales, esa capacidad para aprender, tener esa inquietud y capacidad para aprender constantemente, y dentro de este conocimiento nuevo, diría que habilidades numéricas, modelamiento de los problemas geotécnicos, ya sea por métodos de elementos finitos, diferencias finitas u otros, tener
conocimientos de ingeniería sísmica, muy relevante en el caso de Perú, crítico en el caso de Perú, conocimientos de ingeniería sísmica, todo lo que es el modelamiento del comportamiento dinámico de la estructura, taludes, es fundamental. Y en los campos quizás más avanzados, creo que el futuro va a ir hacia la realidad virtual, va a ir hacia otras tecnologías que probablemente hoy nos parecen ciencia ficción, pero que en unos años más muy probablemente van a ser una realidad cotidiana. Y en ese sentido la capacidad para aprender, ¿no? En resumen, ¿no? Los conocimientos técnicos fundamentales complementados con esta capacidad para aprender, ¿no? Perfecto, ingeniero. Ya, por último, ingeniero, y acá todos prestamos atención, yo también tomo nota. ¿Qué aconsejaría a los jóvenes que buscan un puesto de trabajo, hacerse un espacio en EMIN, en su empresa? Es fundamentalmente preparar un resumen, un currículum, en el currículum uno como estudiante dice, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a mostrar? Pero recuerden que todos hemos pasado por eso. Entonces indiquen los cursos que han tomado, si en algún proyecto de curso se hizo algún trabajo final que fuese interesante, relevante, ¿no? A veces uno piensa que uno lo sabe todo desde un escritorio en una empresa, y no es el caso, ¿no? Para nosotros resulta valioso saber que un estudiante cuenta con conocimiento y la experiencia de haber hecho algún modelamiento de talud, haber analizado algún sistema de retención, un muro, cantilever o algo, ¿no? Es para nosotros importante, nos va indicando cuán comprometido pueda estar con su profesión. Por otro lado, el atreverse. Nosotros estamos buscando normalmente estudiantes en práctica o profesionales del último año que estén interesados en este campo de la geotecnia. En EMIN, no sé si va a sonar un poco arrogante, pero lo digo de corazón, digamos, ¿no? A mí me parece que EMIN es un espacio seguro, casi que un espacio natural para continuar en la universidad, en el sentido que hay mucho conocimiento técnico que podemos compartir, mucho software de análisis, mucha interacción con Estados Unidos. En nuestro caso, cada uno de nuestros ingenieros debe hablar unas 2 o 3 veces al día con los centros de diseño en Carolina del Norte, que revisan cada uno de los proyectos que evaluamos en Perú. Entonces, nosotros sí estamos abiertos, y contrario a lo que un estudiante podría pensar con timidez, mire, voy a llegar a molestar y como a interrumpir las tareas de una empresa porque envío mi currículum o hago una llamada. Muy por el contrario, nosotros quisiéramos tener esta interacción más frecuente con la universidad y con grupos como ustedes, que aprovecho de felicitar, ¿no? Es muy bonito ver estudiantes tan jóvenes, pero tan comprometidos con su profesión, tan comprometidos con su universidad, y que hayan sacado el tiempo para organizar congresos, eventos, e incluso darse este tiempo para realizar una entrevista muy humildemente a mi persona, demuestran una gran calidad profesional que hacia el futuro no tiene más que acrecentarse. Ya están las bases, sinceramente en términos geotécnicos, ya los cimientos ya están, y los felicito en el caso a ti, Juan Manuel, como representante de GeoPUC, ¿no? Es muy admirable. Muchas gracias, ingeniero, por las palabras muy apreciadas viniendo de usted. Eso sería todo, ingeniero. Muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un enorme placer poder compartir este espacio con usted, que se haya dado el tiempo. Hablar con un ingeniero de su trayectoria, un gerente general, no es poca cosa. Lo apreciamos muchísimo. A título personal y a nombre de GeoPUC, del equipo, le quiero dar muchas gracias por concedernos el espacio, y espero que podamos entablar nuevos proyectos a futuro. Muchas gracias. Con mucho gusto, y las veces que se requiera estamos a sus órdenes. Un placer conocerlos también.